Bien, hemos estado durante 12 semanas, lunes tras lunes, 3 meses ya, hablando de cómo avanzar. Y estamos llegando a una conclusión. Y quiero abordar esta noche algo que me quedó pendiente en la clase anterior del lunes pasado, y es cómo confrontar el rechazo. El rechazo es una estrategia del enemigo para golpear nuestra identidad y robarnos nuestro sentido de permanencia. No conozco a nadie que de una manera u otra no haya sido golpeado por la expresión del rechazo, lo cual nos lleva a una marca de orfandad. Entonces, quiero compartir algo que estuve trabajando temprano acerca del rechazo. ¿Cómo confrontar el rechazo? Y de eso estaremos a hablar acerca de esto. Necesito repasar esto, dice Bárbara Vélez desde Chicago. Por cierto, estaré en junio aterrizando en Chicago para ir a Indianápolis. Les voy a enviar la información, Bárbara y José. Quizás puedan venir a Indianápolis, está a 2 horas, y compartir con nosotros por allá. Bien, estaremos entonces hoy hablando acerca, entre otras cosas, de el rechazo. Luego hablaremos de 7 niveles de guerra para avanzar y progresar, y eso nos deja una plataforma para el próximo lunes, que estaremos hablando de avanzando en tiempos y territorios hostiles. La intención es que podamos avanzar. La intención de Dios es que podamos avanzar. Hoy estaba meditando en el libro de Juan, capítulo 15, Juan capítulo 15, del 1 al 4, del 1 al 5, y Jesús prácticamente dice estas 4 cosas. Escucha mi voz, obedece, permanece y permite ser limpiado, y repítelo. Si usted lee Juan 15, del 1 en adelante, eso prácticamente es lo que dice. Escucha, obedece, permanece en la obediencia y sé limpiado. La palabra es sé podado, permite ser podado para dar más fruto. Y este proceso se repite de manera constante. Así que de eso se trata. A veces tenemos ideas y nos escondemos en las ideas. En lugar de correr a la verdad, nos escondemos en ideas que parecen buenas, suenan religiosas, pero nos estancan en las heridas, porque tenemos temor a ser expuestos. Yo conozco mucha gente que aman al Señor, que quieren la verdad de Dios, pero tienen temor de exponerse. Y la palabra dice que cuando Jesús vino, Él le dice a los fariseos, y dice, y esta es la condenación del mundo, que la luz vino a los hombres, pero los hombres se escondieron de la luz. O sea, siempre hay una invitación de parte de Dios para que seamos expuestos ante su palabra, por la palabra y a través de la palabra. Entonces, necesitamos aprender a confrontar situaciones en nuestra vida que nos van a permitir, a la luz de la revelación del Espíritu Santo, que su luz penetre sobre mi interior y eso me pueda hacer libre. Entonces, el rechazo, como les decía hace un momento, no conozco una persona que no haya lidiado de una manera o de otra con el rechazo. El rechazo provoca que uno pierda la verdadera identidad, y algo que yo llamo es, se crea un alter ego, una identidad alterada de lo que uno es. Entonces, vemos la primera marca de rechazo cuando Dios confronta a Adán, y Adán rechaza y tira toda la culpa a Eva. Desde ahí se marca, entendamos la situación de Adán y Eva. Adán y Eva vivían en un ambiente espiritual. De repente salen del ambiente espiritual y entran en un ambiente natural, gobernado por las emociones, y ahí se generan traumas y heridas, y entran en el torrente sanguíneo, modificando su ADN, que era un ADN espiritual,
a un ADN natural y desde ahí entra la maldad en el hombre o la iniquidad en el hombre. Entonces, el rechazo es la privación del amor. Yo creo que las personas y el modelo de Dios, por eso estoy diseñando, y de esto ya lo tengo terminado, un programa para interceder por la familia y por los hijos. ¿Cómo? Y vamos a hablar acerca del modelo el modelo de Dios como padre, porque como padres necesitamos ser sanados para poder sanar a nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad guiarlos y orientarlos hacia el destino que Dios ha trazado para ellos. Pero si yo estoy lleno de heridas, si yo estoy lleno de marcas, tengo rechazo, hay marcas, hay traumas en mi vida, seguramente esas traumas van a marcar a mis hijos en la manera en la que yo pienso, la manera en la que yo actúo, la manera en la que yo reacciono, pensamientos y fortalezas que se establecen en una casa, ideas y mentalidades, diferentes mentalidades de las cuales hemos estado hablando, y eso lo que genera es la privación del amor, y eso marca a nuestros hijos con rechazo, y eso crea una identidad alterada que no permite desarrollar la verdad de sus dones, la verdad de sus capacidades, la verdad de lo que Dios puso en ellos, y ellos suplantan por el temor al rechazo otras situaciones y pueden caer en rebelión, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de eso ahorita porque es algo que estoy preparando para después. Entonces, estuvimos hablando hace algunos lunes acerca del concepto del autoconcepto y la autoestima. Si hay algo que roba el autoconcepto y la autoestima, es la marca de rechazo. Nos roba la realidad de poder descubrir quién soy y la verdadera estima de mi valor, de cuánto yo valgo en Dios. Porque el rechazo me roba la capacidad de ser afirmado en mi identidad. Y eso me roba la capacidad de conocerme como Dios me conoció. Y cuando yo no me conozco como Dios me conoce y soy lo que Dios me dijo que soy, entonces algo más me va a indicar mi valor y me va a indicar lo que soy. Y si la fuente en la que yo estoy siendo refugiado para que me dé valor e identidad no es sana, entonces se multiplica el problema. Entonces, la privación del amor o el rechazo nos va a robar la capacidad de dar y recibir amor. El amor se vuelve condicional, el amor se vuelve si te portas bien, si haces esto bien. No, en el amor, en el verdadero amor, no hay manipulación, no hay control. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 13, vemos la realidad del amor. Dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo, absolutamente todo, porque el amor no deja de ser. Pero cuando traemos una marca de rechazo, ya el amor se vuelve condicional a lo que yo espero o a lo que yo deseo. Y esa es la marca que traemos a nuestros hijos. Estamos bien cuando ellos se portan bien, pero cuando ellos hacen mal, nosotros les enseñamos que lo que hicieron mal y lo que hacemos es rechazarlos. Y creamos conductas alejadas del verdadero amor. El padre, en la parábola del hijo pródigo nos enseña la plenitud del amor. Entonces, el rechazo me va a robar esa capacidad de dar y recibir amor porque se vuelve en algo condicional a mi conveniencia y eso va a provocar que no tenga capacidad de recibir seguridad y aprobación. Y si no tengo seguridad y aprobación, no tengo la estima sana. Si no puedo recibir amor, no tengo un autoconcepto real de mi valor, me roba la seguridad, me roba la aprobación y me roba el sentido de pertenencia. Yo no sé cuántos aquí, hablo por mi experiencia, muchas veces cuando mi papá me castigaba o me corregía en ira y me daba alguna buena tunda, porque seguramente me la merecía, yo decía en mi mente, ¿por qué Dios no me dio otro padre? Y yo rechazaba y odiaba a mi papá. O sea, no tenía sentido de pertenencia porque no tenía seguridad y aprobación en mi casa,
porque el castigo era en ira y nunca fue en amor, porque él fue lo mismo que él recibió. Entonces, el modelo de Dios nos deja una idea completamente distinta para poder afirmar la identidad. Esta es una batalla por la identidad. Esta es una batalla por el futuro de nuestros hijos. Y si hay algo que yo siempre he dicho, es que la herencia de los hijos está fundamentada en la identidad. Entonces, si no hay identidad, no hay herencia. Y si no hay herencia, no hay futuro. Entonces, podemos dejarle casas, dinero, podemos dejarle a nuestros hijos estudiados, pero si no hay una herencia espiritual, no les dejamos el futuro preparado. Y nuestra responsabilidad es dejar una avenida, una plataforma para que ellos puedan caminar y encontrar su propósito. Entonces, esta es la intención del enemigo, que seamos privados del amor, robarnos la seguridad y la aprobación, y nos roba el sentido de pertenencia. Y cuando se roba el sentido de pertenencia, yo estoy sediento de pertenecer a algo, a cualquier cosa. Y generalmente es en la escuela, es en los medios sociales, donde nuestros hijos encuentran aprobación y pertenencia, y generalmente es hacia los lugares incorrectos. O se vuelven niños reprimidos y aislados, vulnerables completamente al rechazo de la sociedad, que son casos extremos. Entonces, todo lo anterior, la privación del amor, la falta de capacidad de recibir seguridad y aprobación, la falta de sentido de pertenencia, nos va a llevar a un estado modificado de la identidad, con algunas marcas. Y aquí escribí 3. Número 1, el temor al rechazo. Esa es una marca de un estado alterado de la identidad. Dios no me creó para que yo tuviera temor al rechazo. La inseguridad, el miedo, llego a un lugar, no sé cómo comportarme, tengo temor a que la gente me va a rechazar. Me siento mal vestido, me siento bien vestido, me siento gordo, me siento flaco, me siento alto, el pelo no me gusta, ando mal maquillado, no me puse desodorante. Y ideas que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón, porque tenemos un temor a que la gente nos va a rechazar. Esto es un estado alterado de la identidad. Número 2, reacciones agresivas. Usted conoce gente que para todo tienen una respuesta mala, son enojones, tienen señales de independencia y de rebelión, porque están fundamentados en el temor y tienen una reacción agresiva a todo lo que son y a todo lo que hacen. A eso le llamamos los fosforitos, que con nada se encienden. Entonces, esa es una marca de un estado modificado de la identidad. Dios no me creó para tener una reacción agresiva. Entonces la mamá le enseña a los hijos que papá está de mal humor y no hay que hablarle a papá, no hay que hablarle a la mamá. Llegó la abuela de visita y a la abuela no se le puede hablar porque es muy enojona, y entonces es un estado alterado. Y detrás de ese estado alterado es nada más una máscara para decirle no se metan conmigo, que yo soy bravo, yo soy enojado. Es como tener un perro amarrado y nadie se acerca a la casa porque el perro está amarrado y es un perro muy bravo. Entonces nosotros reaccionamos de esa manera, son reacciones agresivas. Y por último, un estado alterado de la identidad es el rechazo a uno mismo. Me veo en el espejo y no me gusta lo que veo, no me atraigo, me desprecio a mí mismo. Y todo esto porque no tengo las herramientas de pertenencia, de amor, porque el amor es incondicional. Y ese es el amor al cual tenemos que acceder. Y ese es el amor de Dios. Entonces hay un estado modificado de la identidad. Yo quiero que a medida que voy hablando, usted se pueda ir ubicando para poder confrontar en qué área de rechazo está. Hay gente que tiene un temor a ser rechazado, hay gente que se rechaza a sí mismo, hay gente que tiene reacciones agresivas y hay gente que tiene las 3. O tienen un estado alterado en su identidad, lo cual tiene diferentes manifestaciones o ramificaciones. La otra es que la identidad, al estar alterada, se fundamenta en las heridas del alma.
Y esto lo podemos ver en gente que tiene dolores subsecuentes. O sea, permanentemente están en el dolor porque algo les pasó hace 10 años. Tienen un luto permanente. Tienen un dolor subsecuente de algo que alguien les hizo. O sea, y es notable. Número 2, hay un dolor exagerado y permanente y es reactivo ante cualquier situación. Cualquier cosa, a eso se le llaman detonantes, porque tienen un dolor exagerado permanente de algo, de que alguien les hizo, el esposo le hizo, la mamá le hizo, el papá le hizo, y esto lo lleva a la personalización de las acciones y las actitudes de los demás. Siempre nos sentimos las víctimas de lo que alguien hizo. Ay, ¿viste lo que el pastor dijo? No, eso lo dijo por mí. Seguramente alguien le contó. Ah, no, viste a mi esposo, anda enojado, a saber qué hice yo. Ah, no, es que mi mamá así es, pero es conmigo. Y todo se personaliza porque yo me siento una víctima, porque tengo un estado alterado, porque tengo temor al rechazo, una reacción agresiva o un rechazo a uno mismo, porque fui privado de la sanidad del amor y no puedo darlo, no puedo recibirlo, no tengo seguridad y aprobación en mí mismo porque no tengo sentido de pertenencia. Número 3, mi identidad se conforma a las circunstancias. Entonces, esto viene y la gente, la opinión de los demás me genera ansiedad. Estoy preocupado, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir de mí? Y cada vez que predico o enseño, busco la aprobación de los demás. ¿Qué tal le fue? ¿Qué le pareció? ¿Le habló el Señor? ¿Verdad que lo hice bien? ¿Qué le pareció la prédica? Ando bien vestido, ¿verdad? Que le gustan mis zapatos, le gusta mi pelo, le gusta cómo me peiné, le gusta cómo me maquillé. Últimamente, que nos valga un pepino lo que piensa el mundo y que aprendamos a descubrir qué piensa Dios de nosotros y las personas relevantes que Dios ha puesto a nuestro alrededor que nos puedan dar un consejo es válido. Pero la opinión que a mí me interesa es la opinión de la voz de Dios en mi vida que me da seguridad y me da aceptación. Por eso es importante con quién estoy alineado, que genera el soporte para reafirmar mi identidad. Entonces, cuando tengo una ansiedad por la opinión de los demás, yo me conformo a lo que los demás piensen. Soy un yes person, a todo le digo que sí, tengo temor a decir que no, no puedo expresar límites, constantemente me siento violado, me siento abusado porque no puedo decir que no. Y eso pasa mucho dentro de los sistemas eclesiásticos donde no hay sanidad y hay mucho abuso, sobre todo en los aspectos financieros, en los aspectos del abuso en el servicio. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Entonces, ahora, ¿cómo podemos confrontar cómo podemos confrontar el rechazo? Entonces, hay algo que la palabra nos habla de un proceso legal, que es la adopción. La adopción es lo único. Cuando venimos al Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el espíritu de adopción. Y el espíritu de adopción viene para darnos la capacidad legal. La adopción es un documento legal donde el que no era hijo viene a ser hijo. No solamente necesitamos que la gente venga a la iglesia y que repita una oración, Señor, acéptame, es, Señor, necesito que se me revele el espíritu de adopción y en ese momento su espíritu recibe una revelación donde el que no era hijo comienza a ser hijo. Porque nosotros somos hijos por adopción, dice la palabra. No somos hijos porque hagamos una oración, la cual es importante hacerla, pero eso no me hace hijo. Si la revelación de la adopción no viene a mi vida, nunca puedo tener el derecho legal de ser hijo. Y con el derecho legal de ser hijo, se abre la puerta para el proceso de la regeneración. Eso hablaba con alguien hace un momento atrás. La importancia, la religión me da normas
La religión me da estructuras que yo debo cumplir para ser aceptado. Pero la verdad de la identidad de hijo me da una legalidad para ser cambiado y transformado en mi naturaleza para tomar la imagen del hijo. Ese es el proceso de regeneración, donde la naturaleza caída es regenerada y el espíritu del hombre cobra vida. Y esa es la única manera en la que podemos ser sanados. La religión nos da formas, ideas para cubrir los traumas, cubrir las heridas, cubrir el rechazo y nos da un lenguaje, pero nunca puede transformar la naturaleza. Y lo que buscamos es transformar la naturaleza. Entonces la adopción me da el proceso, me da la legalidad, me da el derecho de ser hijo. Dice Juan 1:12, a los que le recibieron les dio la potestad. Esa palabra potestad en griego habla de un término legal. Les dio la capacidad legal de ser hechos hijos. Y entonces esa legalidad me permite tener acceso y ser regenerado. Es lo que el Señor habla cuando entró en la conversación con Nicodemo y le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y Nicodemo quedó todo confundido y le dice, Señor, ¿cómo yo puedo entrar siendo viejo en el vientre de mi madre? Si ya soy viejo, ¿cómo voy a hacer eso? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino. Entonces, la legalidad me permite ver el reino, pero la regeneración del lavamiento del agua por la palabra me permite ser regenerado y transformado a la naturaleza del Hijo para confrontar toda marca de orfandad y de rechazo. Entonces, yo puedo ser hijo, tener legalidad, pero no permitir la regeneración y eso me mantiene en estancamiento. Entonces, este es el proceso con el cual nosotros confrontamos el rechazo, la orfandad, los paradigmas mentales, las estructuras, permitiendo la legalidad de Dios en mi vida, permitiendo que, que mi espíritu pueda ser adoptado para entrar en ese proceso de regeneración, que es lo único que me puede llevar a la capacidad de cambio y transformación. Lo que dice 2 Corintios 3:18. De tal manera pues que todos nosotros con el velo descubierto habla de la capacidad de ver, porque tengo un derecho legal. Los ciegos no tienen derecho legal para ver, pero nosotros que podemos ver, tenemos el derecho legal para poder ver y entonces todos nosotros con el rostro descubierto vamos siendo transformados por el Espíritu Santo a una nueva naturaleza de gloria en gloria. O sea, de eso se trata. Así confrontamos, así intercedemos y de eso vamos a hablar en Familias en la Brecha. Estoy pensando ni siquiera hacerlo por Zoom, sino que hacerlo por Facebook en un grupo privado. Creo que podría ser más fácil, pero todavía no me decido. Necesito que la gente se inscriba también. Hay poca gente inscrita. Entonces, de eso se trata. Quiero detenerme un momento para poder orar en esta hora. Poder orar. Que necesitamos la revelación legal de la adopción. Yo no le pregunto si usted ya aceptó a Jesús, porque seguramente ya lo aceptó, sino que necesitamos profundizar en la revelación de la adopción. Si todavía hay áreas en nuestra vida donde no hay seguridad, donde no hay pertenencia, donde tengo temor, y es muy fácil a veces esconderse en la religión. La religión también puede adoptarnos. Se lo repito, la religión también puede adoptarnos. Jesús le habla a los fariseos y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de él queréis hacer.
cuando el enemigo me roba la capacidad de oír su voz, me robó la capacidad de ser adoptado. Que la religión me adopta y asumo normas y muchas veces me quedo en las sombras. Si Jesús es la plenitud, ¿por qué vuelvo a las sombras? La religión es una sombra. Eso pasa a veces con el judaísmo, con las prácticas hebreas, que nos retroceden a la sombra cuando Jesús es la plenitud. Yo no digo que no celebre. Yo no estoy diciendo, no quiero que me malentienda con esto, porque yo creo en el reposo, yo creo en las fiestas, pero yo creo que no puedo regresar a la sombra cuando ya Jesús es la plenitud. Entonces, si no me adopta la voz del Espíritu, otra voz me va a adoptar y me va a dejar. Eso lo hablábamos con David temprano, acerca de las dimensiones del Espíritu de Dios y el Espíritu maligno, que todo golpe, cómo pueden oprimir el alma dándonos una falsa idea de libertad. Entonces, Padre, si hay alguien que quiera preguntar algo, si hay alguien que quiere preguntar algo, puede abrir el micrófono y preguntar, y si no, podemos orar. Voy a cerrar los ojos. Que no me regañe Lili después, porque después me regaña que no doy tiempo que la gente pregunte. Ok, no hay preguntas. Entonces cierre sus ojos y si puede levantar sus manos al cielo. Si a usted le gusta orar con los ojos abiertos, no hay problema tampoco. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre y ante el cual, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. En esta hora, Padre, bajo ese nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, el nombre del Mesías, hoy, Padre, hablamos, Padre, que tú traes hoy claridad sobre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento en esta hora, Dios. Padre, yo te pido que podamos ser impartidos de un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, y que pueda haber un soplo en esta hora de tu adopción, Padre, que confronte la orfandad, que confronte la mentira, que confronte, Padre, el rechazo, Padre, que hemos venido arrastrando muchas veces de manera generacional o familiar, Padre. En esta hora yo quiero hablar que se quiebra, Padre. Y así como Josué circuncidó el corazón, Padre, del pueblo que entraba a tierra prometida, hoy, Padre, tú circuncidas y quitas el oprobio, la marca del pasado, la marca del dolor, la marca del fracaso, a través de la adopción, Padre. Y somos hechos hijos. Y a través de esta legalidad, Padre, yo quiero penetrar en el corazón de de mis hermanos que están aquí en esta hora. Y quiero declarar, Padre, que esa legalidad nos da la autoridad para recibir la regeneración y, como dice la palabra, Padre, poder ser limpiados, poder ser procesados para permanecer en ti y poder dar fruto en abundancia en el nombre de Jesús. Padre, y cuando permanecemos, desarrollamos, crecemos, multiplicamos, maduramos en ti y damos mayor fruto. Padre, nuestros dones se multiplican, Padre, nuestras capacidades maduran en el nombre de Jesús. Padre, y también no queremos movernos en nuestros dones de una manera emocional, reactiva, para que los demás reaccionen a las emociones, sino que queremos construir en el Espíritu. Padre, que nuestra adoración sea en el Espíritu, que nuestras palabras sean en el Espíritu. Padre, que lo que hablamos y hagamos sea en el Espíritu para confrontar las estructuras donde el maligno nos ha querido meter. Padre, hoy trae luz en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, el Mesías se ha hecho. Amén y amén. ¿Alguna pregunta por ahí? Estamos bien, ¿verdad? Entonces, sigamos ahora con con lo que sigue. Esto era parte de la pasada. Entonces, una vez entramos en este proceso de regeneración, lo hablaba con mi hijo hace unos momentitos, en relación al estancamiento y la permanencia. Yo le decía a mi hijo, es urgente que puedas rendirte completamente. Me dice, ya me rendí. Entonces ahora es un proceso de paciencia, donde aprendes a escuchar, aprendes a obedecer,
aprendes a permanecer y en ese proceso eres limpiado y lo repites otra vez. Porque a veces como que queremos que todo se resuelva de la noche a la mañana, cuando somos injertados a través de la regeneración, comienza un proceso de asimilación de naturaleza y carácter. Entonces, hay una pelea y quiero hablarle, aquí están 7 cosas que vamos a mencionar así rápidamente, quizás no pueda entrar a todas en detalle, pero número 1, o sea, estamos en una pelea por la voz. Juan 15 habla de que permanezcamos en su voz. Yo puedo permanecer en cualquier cosa que yo creo, pero si lo que yo creo no nació de su voz, ¿de dónde nace? Entonces hay una pelea por la voz, porque la voz es la fuerza de la confrontación para el cambio. El cambio de naturaleza, la transformación de la naturaleza caída y asumir la naturaleza del hijo es un proceso de la voz. Entonces, necesitamos aprender a pelear por la revelación de su voz, porque esa es la herencia de los hijos, la batalla por la identidad. La identidad del ser humano, la identidad del hombre viene por lo que Dios habló de lo que era Lili, de lo que era Lisbeth, de lo que era Argentina, de lo que era Gabriel, de lo que era Patty, de lo que era Mariela, de lo que cada persona que está aquí, por nombre y apellido, yo soy lo que Dios habló que yo soy. No soy más ni soy menos. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien me da un nombre contrario a lo que Dios me dio? Como pasó con Raquel, que dice que estaba muriendo y ella del dolor nombró a su hijo y lo llamó Benoni, hijo del dolor o hijo de la tristeza. Pero había un padre que tenía una voz y dijo, no se llamará Benoni, sino que será llamado Benjamín, el hijo de la mano derecha. Entonces yo necesito la revelación de su voz que me habla la identidad del Padre, no la identidad de las circunstancias. Por eso estamos en una pelea por la voz. Estamos en una pelea porque yo necesito la voz de Dios. La voz de Dios es la herencia porque es la batalla por la identidad. Sin identidad no hay futuro. Entonces, esa es la pelea en la que yo me encuentro, la pelea por la voz. Ahora, cuando hablamos de la pelea de su voz, eso me va a traer una verdad. Siempre la voz revela una verdad. Te va a revelar tu identidad, va a revelar tu capacidad, en contraste con la mentira que muchas veces hemos creído nosotros mismos por el rechazo. Volvemos a tomar el ejemplo de Benoni y Benjamín. Hubo una voz de dolor, es mentira, que quiso marcar la identidad de Benjamín con la mentira del dolor. Entonces, cuando yo tengo la voz de Dios, yo tengo la autoridad para confrontar la mentira. Porque recuerde, Satanás siempre se va a vestir como un ángel de luz y te va a hacer creer, te va a dar ideas de que lo que estás creyendo es lo correcto, pero está basado en la mentira. Solamente a través de la verdad de su voz, yo tengo la capacidad de confrontar la mentira. Y yo quiero declarar en esta hora que estamos siendo afirmados en la pelea por su voz, porque la pelea por su voz te da la capacidad de establecer su verdad en tu casa y con esa verdad pelear a favor de tus hijos. No tenemos otra manera para pelear. Cuando intercedemos, cuando oramos, cuando hacemos cualquier función del Espíritu, deben hacer por el Espíritu, mantenerse en el Espíritu de la revelación. Si no, entré en mi fuerza. Oramos, leemos y hacemos tantas cosas desde el esfuerzo humano y terminamos cansados y no vemos respuesta. Pero cuando tengo su voz, tengo la autoridad para establecer su verdad. Su verdad va a confrontar la mentira, va a confrontar toda falsedad que muchas veces yo he creído. Entonces, la verdad
se convierte en el cimiento de su fe. Y la fe es lo único que tú necesitas para ver la promesa. ¿Qué pasa cuando yo creo algo que no es verdad y tengo fe en algo que Dios no dijo? Soy decepcionado. Entonces, la pelea por la fe viene porque yo estoy establecido en una verdad. Y la verdad es que Dios quiere bendecirte. La verdad es que Dios quiere ensancharse. La verdad es que Dios quiere liberarte. La verdad es que Dios quiere la herencia de tu familia. La verdad es que Dios quiere bendecir tu casa y tus hijos hasta 1000 generaciones. O sea, esta es la verdad. Yo necesito entender esta verdad para tener una fe inquebrantable y tener una obra de fe. La obra de fe habla de la obediencia. Dice Tesalonicenses que la obra de la fe es la obediencia que me lleva a interceder y a trabajar o a ministrar en amor y ser constante en la esperanza. Entonces, siempre la fe va a traer una obra, va a traer un trabajo y una constancia. Entonces, esto es una secuencia. Su voz genera verdad. La verdad es el establecimiento de mi fe y mi fe genera trabajo en amor y constancia en la esperanza. La fe genera esperanza y eso me da gozo para soportar las situaciones presentes, porque aunque no lo vea, lo creo. Porque por la fe yo creo que todo lo que yo veo fue hecho de lo que no se veía. Entonces hay cosas que tú no ves hoy, pero las crees porque Dios te las habló, porque Dios las dijo, porque Dios va a liberar tu casa, porque Dios va a liberar tu finanza. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Ahora, la fe tiene una obra que se llama obediencia. La fe tiene un trabajo de amor, porque la fe obra por el amor y eso genera esperanza. Y la esperanza te da gozo de que la promesa ya viene. O sea, precisamente de eso se trata. La pelea en la que nos encontramos. O sea, queremos avanzar, necesitamos entender este proceso. La pelea por su voz, la pelea por la verdad, la pelea por la fe. La fe debe estar fundamentada en la verdad. O sea, Dios no va a cumplir cualquier cosa que yo creo. Que yo tengo que creer lo que Dios me dijo que yo tengo que creer, porque cualquier cosa que yo pida conforme a su voluntad, Él la va a cumplir. Todas las promesas en Él son sí y son amén. Y son amén. En Él significa injertadas en Él. Luz, verdad, fe, amor y esperanza. Entonces, esto nos lleva a la pelea por la obediencia. Yo digo, cuando vemos un problema, si tus sentimientos se controlan por la emoción, ya dejamos de caminar en fe. Entonces es una pelea. Sentimientos controlados por la emoción o sentimientos gobernados por el espíritu. ¿Cómo reaccionamos ante un problema, ante una crisis, ante una necesidad? Frustración, temor, miedo, ira, maledicencia, falta de fe. O sea, cuando el sentimiento, la emoción están controladas por esa avalancha emocional, salimos de la esfera del espíritu. Entonces, la pelea por la obediencia viene cuando sometemos nuestros sentimientos y nuestras emociones a la voz del espíritu y podemos dejar de justificar intelectualmente todo lo que hemos creído anteriormente. Ay, pastor, es que me enojé porque usted no sabe todo lo que yo he pasado. O sea, no importa lo que pasé. Si soy en Cristo, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, entramos en esa pelea por la obediencia para vivir por fe, caminar por fe, permitiendo que la voz sea una espada que penetra, corta y separa la influencia de la mente y las emociones en el corazón para que no tomen decisiones de sentimientos controlados por la emoción. Entonces hay una pelea por la obediencia y la obediencia es estar en fe. Jesús le habla a los
a los que habían creído en él y les dice, permanezcan en mis palabras. Permanezcan en mis palabras. Cuando yo me muevo por la emoción, me salí de la permanencia. La reacción emocional me saca de la permanencia. La reacción emocional me saca completamente de la fe. Ahora, puedo regresar. Y es donde aprendemos ser inmediatos en lo que Dios está haciendo. Entonces, la pelea por la obediencia es determinante. La marca, la marca, la marca de la fe se llama obediencia. Santiago lo dice de esta manera. La fe sin obras es muerta. Ahora, cuando habla de la fe sin obras es muerta, significa que yo no puedo decir, yo creo, pero la obra de la fe es la obediencia. Quiere decir que yo tengo que caminar en todo lo que yo digo que creo. Si no hay una obra de obediencia, mi fe es vacía. Eso es lo que dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Y la obra de la fe se llama obediencia. Si Dios te dice, dale de comer al pobre, dale de comer al pobre. Esa es la obra de tu fe. Si Dios te dice, dale un zapato a Lili, dale el zapato a Lili. Si te dice, dale dos zapatos, dale dos zapatos. Dale una tortilla con aguacate, dale una tortilla con aguacate. Tiene hambre, Lili. Entonces es importante que seamos controlados por la voz en obediencia en lugar de la emoción. Cuando yo hago de más de lo que Dios me pidió o hago de menos, no es obediencia. Entonces es donde Dios nos quiere llevar, como dice Romanos 8:14, que los hijos de Dios son dirigidos, guiados por el Espíritu. Yo quiero hablar en esta hora. Quiero regresar a estos 4 puntos que hemos visto hasta ahora. La pelea por la voz, la pelea por la verdad, la pelea por la fe, la pelea por la obediencia. Estamos en una batalla. Y a veces la iglesia nos enseña formas, ideas, levántate y haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y a veces estamos siendo controlados por formas y por ideas. Necesitamos la voz del Espíritu, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Dice la palabra que no vemos al viento de dónde viene, pero escuchamos su sonido. Así son los hijos del Espíritu. No vemos muchas veces, pero escuchamos. Quiero declarar hoy que nuestros oídos se están abriendo. Nuestra capacidad de oír, nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de someter emociones y sentimientos, la capacidad de quebrar la justificación intelectual para que se rompan las doctrinas e ideas viejas. Necesitamos entrar en esta pelea urgentemente y permitir que la voz del Espíritu nos permita crear y desarrollar disciplinas espirituales más que disciplinas naturales religiosas. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos ser como el ejemplo de David. David decidió llevar el arca a un lugar donde no había ritos. Todavía se celebraban los ritos y los sacrificios. No sé si era Silo todavía o ya era o Gabaón o era Silo, no recuerdo. Pero no se llevaron al lugar de los ritos. Trajo el arca a un lugar abierto, tipificando que había una estructura nueva, con una nueva administración, una nueva gloria, una nueva dependencia, donde se desató la adoración como nunca antes y la victoria sobre Israel nunca cesó mientras el arca estuvo puesta. Cuando se encerró el arca dentro de una estructura, nuevamente se trajo el orgullo, la altivez y otras cosas, y el gobierno de Dios fue sellado porque volvimos a lo viejo, a la esencia, volvimos a la sombra cuando teníamos la verdad. Entonces necesitamos entender por el Espíritu la pelea por la obediencia a la voz, la obediencia a su palabra revelada, la obediencia a lo que Dios está hablando sobre tu vida. Y quiero declarar en esta hora que nuestros oídos, capacidades espirituales se abren en el nombre de Jesús para poder escuchar con claridad. Yo hablo que hay sueños y que comenzamos a soñar en el nombre de Jesús. Yo declaro que hay sueños, que hay visiones para poder escuchar. Yo declaro en esta hora que toda fuerza de depresión, opresión, toda fuerza emocional está siendo quebrada en el nombre poderoso de Jesús.
Espíritu de Dios, yo te pido que te muevas en esta hora, Padre, sobre cada casa y que puedas penetrar cada corazón. Padre, las familias, que puedas penetrar, Padre, para construir, Padre, un nuevo odre, Padre, que traiga una nueva administración, con una nueva gloria, con una nueva dependencia, una nueva revelación, un nuevo entendimiento, en el nombre de Jesús. Entonces, la pelea por la obediencia genera esperanza. Cuando yo camino y entiendo su voz, entiendo la verdad, entiendo la fe, entiendo la obediencia, lo que genera es esperanza. Y Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe genera esperanza. La fe que obedece genera esperanza. Y la esperanza activa el gozo del Señor. Y el gozo se convierte en la fortaleza mía para esperar, para aprender el proceso del injerto, para aprender el proceso de la regeneración y la transformación de un odre viejo a un odre nuevo. La pelea por la esperanza es la pelea por el gozo. La pelea por la esperanza es la pelea por la certeza de lo que Dios ha hablado. Y hay promesas que Dios ha hablado sobre tu vida, que Dios está listo para cumplirla. La pelea por la esperanza es la pelea por tu familia para construir futuro. La pelea por la esperanza es la pelea por tu mañana. La pelea por la esperanza es las promesas que Dios ha hablado sobre tu vida y que tienen que ser desatadas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la esperanza de lo que no vemos. Yo declaro hoy que por la fe podemos ver y por la fe vamos a tener esperanza en aquellas cosas que Dios ha hablado. Y la esperanza me da una pelea por el gozo. Si el enemigo te roba el gozo, establece un patrón de tristeza y de depresión y te roba la esperanza, te roba la obediencia, te roba la fe y te roba la verdad. ¿A cuántos aquí el enemigo ha robado el gozo? Ya, es que todo está tan difícil, nada cambia, llevo 1 año, debo 2 años, debo 3 años. Si estás en Estados Unidos, la vida se puso más difícil. Cada día pagamos más impuestos y ahora la migra nos anda siguiendo. O sea, llegó el presidente Trump y todo se puso más complicado y nos robó el gozo, nos robó la esperanza, nos robó la capacidad de ver que si Dios lo dijo, no hay hombre, no hay nadie que pueda pelear contra lo que Dios ha dicho. Y ese gozo el enemigo lo pelea, porque un espíritu oprimido no soporta la prueba. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Quiero hablarle a tu espíritu. Vuelva el gozo de la salvación, decía el salmista. Que vuelva el gozo sobre tu vida, que vuelva el gozo sobre tu vida, que vuelva el gozo. Yo hablo en esta hora que vuelva el gozo sobre tu vida. Yo imparto en esta hora que vuelva el gozo en el nombre de Jesús, porque yo puedo ver sobre algunos corazones un manto de luto, un manto de tiniebla, un manto de dolor, un manto de desesperanza, un manto de angustia, pero en el nombre de Jesús, hoy se levanta ese manto. Se levanta el manto de angustia, de dolor, que te ha robado la esperanza porque has esperado. Pero muchas veces hemos esperado cosas que Dios nos dijo porque me lo imaginé, porque tuve el deseo y Dios te está hablando en esta hora y te está diciendo, es tiempo de poner la fe en el lugar correcto, porque yo tengo una palabra sobre tu vida y sobre tus hijos, sobre tu finanza, sobre tus circunstancias, sobre tu ministerio, sobre lo que tienes que hacer. Y levanta el gozo de la salvación el día de hoy, que vuelva el gozo de la liberación, que vuelva el gozo y un espíritu noble te sustente. Yo hablo en esta hora que hay una pelea por el gozo, que el enemigo te ha querido enlutar. En el nombre de Jesús, todo manto de luto, todo manto de dolor en esta hora sea quebrado. Lo que Dios habló sobre tu vida, el hombre no lo puede robar. Lo que Dios habló sobre tu vida, nadie lo puede robar. Lo que Dios habló, nadie lo puede robar.
Hay una pelea por el gozo, hay una pelea por el cumplimiento y por último hay una pelea por fructificar, hay una pelea por ver el fruto de Dios en tu vida. Yo hablo en esta hora que podemos ser removidos de donde hemos estado y para poder ser injertados a la verdad de Dios, poder ser injertados a lo que Dios ha determinado sobre nuestras vidas. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús en esta hora que nuestro espíritu despierta, que nuestra capacidad despierta, que nuestra capacidad se activa en el nombre poderoso de Jesús para oír, para ver y poder entender la dimensión de la pelea en la que nos encontramos, la guerra por la voz, la guerra por la permanencia, la guerra por la obediencia, la guerra por la fe, la guerra por la esperanza, la guerra por el gozo, la guerra por la fructificación. Padre, hoy en el nombre de Jesús estamos siendo injertados en la palabra, estamos siendo injertados en Él y en el nombre de Jesús yo hablo por el poder de tu palabra, Dios, que nos injertamos en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, en esta hora, danos tu fuerza y tu capacidad, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Danos la capacidad, Dios. Danos la capacidad hoy, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, danos la capacidad de pelear por tu voz, de pelear por tu verdad, de pelear por la fe, de pelear por la obediencia, por la esperanza, por el gozo, para poder dar fruto en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, nos paramos en tu palabra, nos paramos en tu verdad. Padre, y renueva un espíritu nuevo dentro de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Límpianos y seremos limpios. Renuévanos y seremos renovados. Danos la fuerza hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? A ver, Lili. La veo que quiere decir algo. Sí, buenas noches. Sí quiero decir algo, perdóneme que meta mi cuchara, pero quiero compartir algo que he aprendido precisamente en el camino, en este camino de libertad en el que Dios nos ha adoptado, nos ha dado derecho legal de caminar. Quiero compartir con usted y con nosotros que usted hablaba de la legalidad, que es la capacidad de recibir esos derechos del hijo, pero también me di cuenta en mi vida que hay un candado muy grande, apóstol, que nos evita tener la revelación de esta verdad. Podemos saber que somos amados, redimidos, perdonados, adoptados, podemos conocer eso, pero hay un candado que nos evita que llegue, que se abra la puerta de la revelación de esta verdad y se llama falta de perdón. Muchas veces entendemos que somos perdonados por el Eterno, que Él nos ha dado su perdón a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero nosotros, el enemigo sigue taladrando nuestra mente dado por la cultura, la religiosidad, sistemas, etcétera, y sigue taladrando nuestra mente, haciéndonos creer que no merecemos ese perdón, que no somos, que aunque somos hijos, no podemos acercarnos a la mesa en libertad. Entonces el salmista dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía? Y nosotros no nos acostumbramos, pensamos que el alma, que el pensamiento son otro asunto, no le corresponden a Dios, pero nuestros pensamientos es el campo de ataque del enemigo, es el campo donde el enemigo no nos deja escuchar la voz de Dios, porque él sabe que tú y yo no vamos a poder vivir en una victoria constante si no creemos activamente lo que Dios dice que somos. Si no lo creemos, entonces tenemos que luchar por la liberación de nuestra mente.
creo que dentro del proceso de perdonarme a mí mismo y decir, ok, cometí todos estos errores en la ignorancia de tu poder, Señor, me perdono, recibo tu perdón y me perdono yo mismo, porque ese es un acto muy grande de rebeldía también. ¿Qué significa abatir? Significa derribar, hacer caer a alguien, como en una batalla, desanimar, quitar el ánimo de una persona. Entonces, cuando nuestra alma está abatida por todas las demás voces que escuchamos, no podemos iniciar la batalla por la libertad de nuestra mente, por la libertad de nuestra alma, y es lo que el acusador hace, apóstol. Lo que le da derecho al acusador es precisamente que nosotros tenemos esa inseguridad y no nos damos cuenta. Recibimos el perdón de Dios y empezamos a caminar en un nuevo sistema, aprendiendo la palabra, pero no tenemos abierta la puerta de nuestra mente, de nuestro corazón, para poner activamente ese perdón en nuestra vida y poder avanzar como Dios quiere que avancemos. Entonces, yo creo que por ahí, si queremos recibir la revelación del Eterno, la revelación del Espíritu de Dios, la revelación de esa adopción, hay que hacer ese pequeño proceso de liberar nuestra mente de todas las demás voces para poder centrarnos en la voz del Eterno. Sí, al menos eso fue mi experiencia y pues la sigo desarrollando y la sigo practicando cada día cuando mi alma quiere entrar en abatimiento. Entonces entro en la batalla. Claro. Amén. Si quiere, diríjanos en oración en esa área del perdón. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por estas verdades que hemos recibido. Padre poderoso, te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, sujetando todas las demás voces. Venimos y ponemos a tus pies, Señor, a tus pies, esa capacidad que tú nos has dado, esa capacidad de poder reconocer ese perdón. Venimos, Señor, con un corazón dispuesto a realmente recibir el perdón, perdonarnos a nosotros mismos por todas aquellas cosas que tenemos ocultas, que cuando recibimos tu perdón, Señor, solamente se achicaron, pero están haciendo peso en nuestra alma. Están provocando que nuestra mente todavía sea campo de batalla del enemigo. Y en esta hora te declaramos a ti, Padre eterno, como Señor de nuestra mente, como Señor de nuestros pensamientos, como Señor aún de nuestra alma, Padre poderoso, que sea tu Espíritu Santo mostrándonos en estos días qué es aquello que todavía tiene atada nuestra mente. Señor, que podamos tener esa seguridad. Declaramos nula, rota y sin efecto toda inseguridad acerca de la salvación que tú nos has dado, esa salvación que hemos recibido, Señor, cuando aún éramos ignorantes de tu poder. Padre poderoso, abrimos nuestra mente, Señor, y recibimos tu poder, ese poder de ser capaces de caminar en libertad, Señor, de ser capaces de caminar en victoria y en una victoria constante, Señor, que todo doble ánimo sea atado y destruido en esta hora, que toda inseguridad, indecisión y todo aquello que nos quita la atención hacia ti, poderoso Dios, sea atado, sea destruido, sea erradicado en nuestras vidas para que podamos caminar libremente, Señor, a partir de ahora para recibir y poner por obra y dar fruto de acuerdo a las enseñanzas y a la revelación que tú has puesto en estas lecciones, poderoso Dios, a la revelación que tú has puesto en tu siervo, poderoso Dios. Te pedimos en esta hora que podamos hacerlas propias, que podamos caminar, Señor, en esa revelación de tu verdad, en esa revelación de la libertad, en esa revelación, Señor, de que somos hijos tuyos, poderoso Dios. En esta hora venimos desarraigando de nuestro espíritu, de nuestra mente, todo aquello que ha estado estorbando
toda falta de perdón de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos cometido rebeldía, porque no hemos aceptado tu perdón, porque todavía emitimos juicios y permitimos, Señor, que el enemigo de nuestras almas emita juicios sobre nosotros, poderoso Dios, y le creemos más a él que a ti, Padre. Y en esta hora cerramos nuestros oídos espirituales a todo aquello que el enemigo venga y nos aconseje, porque tenemos la victoria en ti, tenemos la victoria en la sangre de Cristo, tenemos la victoria y tenemos el camino, la verdad y la vida a través del sacrificio de Yeshua. Te pedimos en esta hora, Señor, que podamos hacerlo rema en nuestra vida, que venga nuestra mente consciente y podamos caminar en esa libertad, en esa seguridad, Señor, de que somos hijos tuyos y tenemos derecho, Señor, a esa herencia de libertad. Y declaramos que nuestras manos son libres, nuestros pensamientos son libres, nuestros pasos, nuestros pies son libres para caminar en ese camino, verdad y vida que tú has abierto para nosotros en el momento en que tú nos regalaste el perdón por nuestras fallas. Te pedimos, Señor, que endereces nuestras veredas para caminar alineados bajo tu voz, Señor, bajo tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo lunes con el favor del Eterno. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bonita noche. Buenas noches.